Hola, hoy hablaremos del espejo y muy concretamente el vídeo tiene el título de La oculta simbología masónica del espejo. Acudir a la ley del espejo es una buena reflexión, porque la ley del espejo nos muestra muchas peculiaridades que nosotros mismos no nos damos cuenta y son el reflejo de nosotros mismos. Vamos a hacer las siguientes reflexiones a ver qué os parece. Hubo un filósofo hindú con un nombre irrepetible que nos decía que a veces vemos el mundo que no es como lo estamos viendo, sino como nosotros somos, como nosotros lo apreciamos. ¿Qué razón tenía? Nosotros hay que reconocer que siempre miramos lo que nos sucede en función de nuestros pensamientos, en función de nuestra manera de ser, de nuestro carácter. Y esto a veces no es la representación del mundo tal como es. Pero vamos a hablar de una manera iniciática, para los que hemos también sido iniciados. Nosotros, en un momento determinado de nuestra ceremonia magna de iniciación, tenemos una cita con el espejo. Todos la sabéis. Pero a partir de esta cita con el espejo, ya se nos muestra una realidad diferente de la que a veces hemos percibido. Porque a veces lo que estamos viendo delante del espejo es nuestra manera de ser, es decir, nos estamos viendo a nosotros. Pero si estamos percibiendo que alguien se equivoca, no intentemos atacarlo directamente con palabras rápidamente, sin pensar y reflexivamente. Porque es como si nos viéramos nosotros delante del espejo y nosotros estuviéramos despeinados sin habernos lavado la cara cuando nos levantamos. Lo que no podremos hacer, si lo hacemos, es al vernos despeinados y quizás mal aseados, intentar en el espejo peinarnos y asearnos la cara. Lo que tenemos que hacer, evidentemente, el espejo nos lo demuestra, es lavarnos nuestra propia cara, asearnos y peinarnos. Esto es una reflexión que tenemos que hacer cuando hablamos del espejo. Esta ley universal que en realidad nos dice que observación, comprensión, nos dice que visión, percepción y actuación, porque verdaderamente lo que tenemos que hacer es ver lo que estamos viendo en el espejo, después percibir esto que estamos viendo y actuar, pero no actuar en principio sobre los demás, sino sobre nosotros mismos. Se trata de un ejercicio, un razonamiento de prudencia iniciática. Es enviar al prójimo una serie de mensaje de que estamos escuchándole lo que dice y quizás no estemos de acuerdo con él. Y actualmente esta cuestión es muy importante. Estamos escuchando a quien nos habla y no estamos de acuerdo con él. Nuestra primera reacción, ¿cuál es? Es la de dialécticamente enfrentarnos con él. Pero esto lo tenemos que hacer con prudencia iniciática, insisto. Si automáticamente lo estamos escuchando y ya comenzamos apresuradamente a intentar corregir a aquella persona que nos está hablando, dejamos en aquel momento de escucharle para pergeñar, para preparar nuestra batería de contestación. No le estamos escuchando. Por lo tanto, el espejo también nos demuestra, aparte de demostrarnos nuestras carencias, nos demuestra que esta prudencia iniciática que antes hablábamos es necesaria. Es necesaria porque lo que tenemos que hacer es escuchar y después, si es preciso, reflexionar
adecuadamente y contestar, pero siempre con el respeto hacia los demás. Por lo tanto, podríamos decir que la ley del espejo es este respeto hacia los demás, que no será otra cosa que un respeto a nosotros mismos, porque respetándonos a nosotros mismos nos daremos idea, cumpliremos el mensaje interior que el espejo nos envía de reflexionar y de ser mejores. Esto no es otra cosa que, al actuar mejor de lo que en principio pensábamos hacerlo, es respetarnos a nosotros mismos. Otra de las cosas en que me gustaría hablar en la ley del espejo, como yo digo, oculta simbología masónica del espejo, sería el argumento que tenemos que tener en cuenta siempre cuando tenemos una dialéctica con los demás. Este argumento que queremos sostener tendrá que ser percibido por nosotros viendo cómo quien nos escucha actúa y percibiendo la manera en que es recibido nuestro mensaje como si nosotros estuviéramos recibiendo el mensaje de los demás. Es esta justa ley de correspondencia que el espejo nos devuelve, que nos envía y que nos da, podríamos decir, un mensaje etéreo de responsabilidad iniciática antes de actuar precipitadamente. Después tendríamos que tener que el argumento no válido que podemos recibir, o por lo menos nosotros concebir de los demás, nos hace una especie de representación de nuestro ego. Si nosotros escuchamos detenidamente, no cortamos a los demás, a nuestro prójimo, sino que queremos empatizar con él y después, en todo caso, proceder a explicar lo nuestro, que también debe ser atendido como nosotros atendemos la explicación que se nos da y que podemos considerar que no es válida, es un aviso muy centrado en nuestro ego, porque lo que hacemos es limitar nuestro ego, es prepararlo, darnos cuenta de que tenemos un enemigo dentro de nosotros que es nuestro ego. Y esto verdaderamente tiene que ser un punto de partida siempre cuando estamos reflexionando sobre esta ley universal del espejo. Y todo ello se sustantiva ya finalmente con un ejercicio que a veces cuesta, pero que el espejo es el mejor indicativo de que lo tenemos que practicar. Es el arte de perdonar. Podremos haber recibido alguna reprimenda injusta, podremos estar recibiendo o haber recibido totalmente desfasados conceptos sobre nuestra persona y además de mala manera, pero que antes de desatar nuestra ira, contraernos iniciáticamente y saber corresponder. Saber corresponder porque si nosotros lo hacemos, también lo pueden hacer con los demás. Los demás lo harán con nosotros. Y es esta ley del perdón. Y esta ley del perdón tiene una serie de consecuencias que son interesantes. Fijaos, primeramente, cuando perdonamos, tranquilizamos iniciáticamente nuestra alma, nuestro espíritu. Hay un equilibrio, hay una calma. Nos alejan del rencor. Los actos que hacemos perdonando. Impide generar más ego del que tenemos, que siempre tenemos que estar pendientes de nuestro ego. Al mismo tiempo nos hace menos egoístas, este egoísmo que a veces nos traiciona y que es el que de alguna manera enciende a veces nuestro ego. Al mismo tiempo nos hace practicar una humildad evidentemente bien entendida, que nos hará partícipes de un camino hacia la vida espiritual, de el acoplamiento con todo el mundo, el saber trabajar en equipo, el de tener empatía personal. En fin, en una palabra, todas estas
consecuencias que me he apuntado para reflejar lo que nos ocurre cuando perdonamos, quizá puede ser la explicación del deber que tenemos los masones, que es caminar hacia la sabiduría. Esto creo que es lo que intento en este vídeo transmitiros, esta ley de la correspondencia. Afirmar, negar, conciliar. Afirmar que tenemos que tener en cuenta que el espejo nos está mostrando algunas cosas. Conciliar, evidentemente, que estas cosas pueden ser el reflejo de nuestra propia actuación. Y después, el conciliar es el encontrar una respuesta a nuestros defectos. Y esto es lo que nos puede enseñar esta ley del espejo. Espero que esta reflexión de hoy os haya gustado y pensadlo siempre. Todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.